Hola mis alumnos, hoy tengo otra lección para aprender la canción de Marc que se llama No One o Nadie en español. Es una canción muy buena para aprender cómo formar acciones en el futuro y expresar acciones hipotéticas, así como expresar la idea de existencia de algo, una persona o una idea. Vamos a empezar por aprender algunas palabras y frases importantes de la canción. Voy a pronunciarlas primero y luego pueden pronunciarlas después de mí. Pueden ver la definición de la palabra o frase a la derecha de la palabra inglesa. Las palabras son with, without, always, never, ever, so, endlessly. Otra vez. With, without, always, never, ever, so, endlessly. La palabra time tiene varios significados y se utiliza en combinación con muchas palabras y frases. Puede significar la hora o un momento. También es la palabra igual a vez y la forma plural time significa veces. La palabra any puede significar alguno o alguna, pero cuando es escrita junto con time, tiene el significado de siempre que o en cualquier momento. Se usa la forma plural en la frase of all the times, que significa de todas las veces. Marc canta la frase for all times en la canción, pero en realidad debería ser la forma singular time. La frase correcta es for all time y significa para siempre. Pero está bien, los artistas a menudo cambian la forma de las palabras en la música por varias razones artísticas, y no todo el mundo habla correctamente en su propio idioma todo el tiempo. La frase es so many times. La palabra so puede significar así que o entonces, pero cuando se utiliza en la expresión so many significa tanto o tanta. La expresión so many times significa tantas veces. Otra vez, repitan después de mí. Time, 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 times, anytime, of all the times, for all time, so many times. La palabra thing significa cosa. La forma plural es things. Las dos palabras everything significan cada cosa. Sin embargo, cuando las dos palabras se escriben como una sola, como everything, significa todo o toda. Pero en realidad no hay mucha diferencia entre el significado de las dos formas. La palabra any significa alguno, alguno, pero la palabra anything significa cualquier cosa. La palabra nothing significa nada y la palabra something significa algo. Repitan después de mí. Thing, things, everything, everything, anything, nothing, something. Las últimas palabras y expresiones en la canción son apart, a part of, no one, someone. La palabra apart significa separado, separada, separados, separadas. Pero cuando se escribe como dos palabras,
tiene el significado de una parte. Así que la frase a part of significa una parte de. Las palabras no one significa nadie. La palabra someone significa alguien. Repiten después de mí. Apart, a part of, no one y someone. La lección de hoy es aprender a formar los tiempos futuros y condicionales de los verbos, porque hay algunos ejemplos maravillosos de estos tiempos en la canción de hoy. Creo que es mucho más fácil aprender los tiempos verbales en inglés si pueden traer a su conciencia cómo se expresan los tiempos verbales iguales en español primero. Por eso voy a explicar los conceptos en español primero, antes de presentar el concepto y las formas equivalentes en inglés. El concepto más fundamental que hay que entender para aprender inglés es cómo se cambian los verbos para expresar acciones en diferentes tiempos. Y para ello necesitan saber cuál es la forma del infinitivo del verbo. Empecemos con el español. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo es la forma del verbo en el diccionario. Es la forma que termina en las letras AR, ER o IR. Pueden ver ejemplos a la derecha de un diccionario español-inglés. Ejemplos de este tipo de verbos son prolongar, prometer y prohibir. El infinitivo no indica el tiempo de la acción, ni indica la persona como yo, tú, usted, ustedes, él, ella, ellos, ellas. El infinitivo solo indica la idea de la acción. Se usa el infinitivo en español para conjugar las formas en el tiempo futuro y el condicional. La palabra conjugar significa cambiar. Conjugar un verbo es cambiar la forma del infinitivo para expresar la persona y el tiempo de la acción. ¿Cómo vamos a conjugar prolongar, prometer y prohibir en el tiempo futuro y el condicional? Empecemos con el tiempo futuro. Para conjugar el futuro simple, añadimos las terminaciones correspondientes al infinitivo. Los sonidos de as, a, hemos, eis y an dependen de la persona. De yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes. Veamos algunos ejemplos de cada tipo de verbo. El verbo prolongar termina en AR. Las formas en el futuro son prolongaré, prolongarás, prolongará, prolongaremos, prolongaréis, prolongarán. El verbo prometer termina en ER. Las formas en el futuro son prometeré, prometerás, prometerá, prometeremos, prometeréis, prometerán. El verbo prohibir termina en IR. Las formas son en el futuro prohibiré, prohibirás, prohibirá, prohibiremos, prohibiréis, prohibirán. El tiempo condicional en español es muy similar al tiempo futuro. Ambos se utilizan la forma de infinitivo y añaden varias letras al infinitivo. Las letras en el tiempo condicional indican que una acción es hipotética o condicional. Por ejemplo, es una acción que harías si fuera posible. Para conjugar el condicional simple,
añadimos las terminaciones correspondientes al infinitivo. Los sonidos del tiempo condicional son ia, ias, iamos, iais y ian. El verbo prolongar termina en ar, r. Las formas en el condicional son prolongaría, prolongarías, prolongaría, prolongaríamos, prolongaríais y prolongarían. El verbo prometer termina en ar. Las formas en el condicional son prometería, prometerías, prometería, prometeríamos, prometeríais y prometerían. El verbo prohibir termina en ir. Las formas en el condicional son prohibiría, prohibirías, prohibiría, prohibiríamos, prohibiríais y prohibirían. En español hay 12 verbos que tienen formas irregulares en el tiempo futuro y el tiempo condicional. Algunos de estos verbos son los más usados en español. La forma de estos verbos cambia antes que se añadan las terminaciones que indican la acción es en el futuro o es una acción hipotética. Por ejemplo, no es correcto decir yo sabré o yo sabría. Las formas correctas son yo sabré y yo sabría. No es correcto usar el infinitivo de poder y decir yo podré o yo podría. Las formas correctas son yo podré y yo podría. Ahora veamos cómo expresar acciones en el futuro y acciones hipotéticas o acciones condicionales en inglés. Comencemos con el tiempo futuro. La forma del verbo en el diccionario en inglés se llama la forma básica. El infinitivo en inglés consiste en 2 palabras. La primera palabra es to. La segunda palabra es la forma básica. Por ejemplo, la forma igual al verbo prometer es to promise. La palabra promise es la forma básica. La forma básica es la palabra que indica la acción. La palabra que se escribe como to es una palabra que se llama una preposición y muchas veces es igual a la palabra a en español. Por ejemplo, la frase a mí en español es to me en inglés. Pero hay 2 otras palabras que suenan iguales como esta palabra, pero se escriben diferentemente y tienen otros significados. La palabra que se escribe como to significa también, tan y demasiado. La palabra que se escribe como to significa el número 2 en español. Otra vez, el infinitivo en inglés consiste en 2 palabras. La preposición to y la forma básica. Las formas iguales en español e inglés de los verbos son prohibir, to prohibit, prolongar, to prolong, prometer, to promise. Ahora veamos cómo expresar acciones en el futuro y acciones hipotéticas o acciones condicionales en inglés. Comencemos con el tiempo futuro. En inglés es necesario usar 3 palabras para indicar una acción ocurrirá en el futuro. Necesitan una palabra para indicar la persona, una palabra para indicar el tiempo de la acción y se usa la forma básica. Primero quiero explicarles un poco sobre la persona de you. Se usa la palabra you para tú, usted, ustedes, vosotros y vosotras en inglés, porque no hay distinción entre las varias formas, ni hay una distinción entre singular y la forma plural. Se usa you
para todas las personas dichas. Es por eso que es muy común usar la palabra all, que significa todo, toda, todos, todas, después de la forma you. Las palabras you all significan ustedes todos. Pero aquí en Texas, donde doy mis clases, es muy común usar la palabra y'all. Y'all es una contracción entre las palabras you y all. Se pronuncia como y'all, y'all, y'all. Se usa mucho esta forma. Es por eso que voy a incluirla en mi lista de las personas en los siguientes ejemplos. Las personas iguales a las personas en español son I, you, y'all, we, he, she, it, they. Una de las cosas importantes que hay que saber en inglés es que siempre hay que usar la forma que indica la persona que está realizando la acción de un verbo, incluso cuando el verbo es impersonal, es decir, cuando el sujeto no es una persona, como en frases como es necesario, etc. Cuando no es una persona, se usa la persona it para una cosa singular o they para cosas plurales. La razón por la que esto es absolutamente necesario es porque hay menos formas de los verbos en inglés, lo cual se verán a medida que estudiemos los tiempos futuros y condicionales. En el tiempo futuro se usa la forma básica para indicar la acción. Aquí están algunos ejemplos de los verbos. Promise significa prometer. Prolong significa prolongar. Prohibit significa prohibir. Y promote significa promover. La tercera palabra que necesitan usar para formar el tiempo futuro es la palabra will. Will es un tipo de verbo que se usa para indicar que una acción ocurrirá en el futuro. Se usa will y la forma básica con cada persona. La única diferencia en la forma es la persona. En español hay 6 formas del verbo en el tiempo futuro por cada verbo. Pero no es así en inglés, hay solo una forma. Se usa la palabra will y la forma básica. Por ejemplo, I will promise es prometeré. You will promise se usa la forma de tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Y'all se usa la forma plural como ustedes todos. Para cambiar el verbo de una forma positiva en forma negativa, se usa la palabra not después de will. I will not promise, you will not promise, y'all will not promise, we will not promise, he will not promise, she will not promise, it will not promise, they will not promise. Pero en vez de will not, se usa mucho la contracción won't. Won't es una contracción de will not. Se pronuncia won't, won't, won't. I won't promise, you won't promise, y'all won't promise, we won't promise, he won't promise, she won't promise, it won't promise, they won't promise. También se usa mucho palabras como nunca y siempre con los verbos. Nunca significa never, siempre significa always. La posición de estas palabras es
normalmente es después de la palabra will. Will not o won't. Y antes de la forma básica. I will always promise. I will not always promise. I won't always promise. Se usa la palabra never después de will, que significa nunca. Pero en inglés no se usa dos palabras de forma negativa juntas. Con las formas will not y won't se usa ever en vez de never. Ever significa alguna vez en este contexto. ¿Cómo formar preguntas en inglés? Lo que voy a explicar es muy importante para aprender inglés. La manera de formar preguntas en español es diferente que en inglés. En inglés, la manera de formar una pregunta depende de dos cosas. Primero, la manera de formar una pregunta depende del tiempo. La manera es diferente en tiempos presentes, pasados y futuros. En segundo lugar, la manera de formar una pregunta depende del tipo del verbo. Una de las maneras de formar una pregunta en inglés es cambiar el orden de las palabras de la persona y del verbo. Y esta es la manera en el tiempo futuro. Cuando la posición del verbo will es antes de la persona, esto indica que es una pregunta. No hay signo de interrogación al principio de la oración, como en español, pero hay un signo de interrogación al final de la oración, como en español. Ejemplos de preguntas serían: Will I promise? Will you promise? Will y'all promise? Will we promise? Will he promise? Will she promise? Will it promise? Will they promise? Para formar el negativo, solo pongo la palabra not después de la persona. Will I not promise? Will you not promise? Will y'all not promise? Will we not promise? Will he not promise? Will she not promise? Will it not promise? Will they not promise? Pero la manera más común de expresar una pregunta en forma negativa es usar la contracción won't. Won't I promise? Won't you promise? Won't y'all promise? Won't we promise? Won't he promise? Won't she promise? Won't it promise? Won't they promise? Pueden usar palabras como always, not, never y ever en las preguntas también. Por ejemplo, will I always promise? Will I not promise? Will I never promise? Will I ever promise? También es posible formar contracciones en el tiempo futuro. Una contracción es una palabra o frase que ha sido reducida al eliminar una o más letras. En la escritura, el apóstrofe toma el lugar de las letras que faltan. Pueden formar contracciones entre la persona y el verbo will, pero no se forma una contracción con la persona de y'all. Solo agreguen un apóstrofe y las letras LL. Se pronuncia como I'll, you'll, we'll, he'll, she'll, it'll, they'll. Por ejemplo, I'll promise, you'll promise, we'll promise, he'll promise, she'll promise, it'll promise, they'll promise.
Hay ejemplos en la canción del tiempo futuro. Se usa los verbos be, que significa ser y estar, y el verbo hear, que significa escuchar y oír. El primer ejemplo es: seré el que responda a tus súplicas. I'll be the one to answer all your prayers. I'll be the one to answer all your prayers. I'll es la contracción entre I will. El segundo ejemplo: siempre que me necesitas, sabe que estaré ahí. Anytime you need me, know that I'll be there. Anytime you need me, know that I'll be there. Otra vez, I'll es la contracción entre las palabras I y will. A veces es posible utilizar un tiempo diferente en español que el futuro para expresar una idea de futuro. Pero en inglés utilizamos el tiempo futuro, como en los siguientes dos ejemplos. Espero que estemos juntos para siempre. I'm hoping that we'll be together for all times. I'm hoping that we'll be together for all times. Se usa la contracción will en vez de we will. Noten que la palabra hoping termina con un apóstrofe. Esto indica que la palabra es una forma abreviada. Palabras que terminan en ando o yendo en español terminan en las letras ing en inglés. Pero muchas veces la gente no se pronuncia la última letra G de estas palabras. En vez de pronunciar la palabra como hoping, se pronuncia como hoping. Y el apóstrofe toma el lugar de la letra G que falta en forma escrita. Se pronuncia hoping en vez de hoping. I'm hoping that we'll be together. I'm hoping that we'll be together. Espero que oigas estas súplicas mías. I'm hoping that you'll hear these prayers of mine. I'm hoping that you'll hear these prayers of mine. Se usa la contracción you'll en vez de las palabras you will. Y otra vez no se pronuncia la última letra G de la palabra hoping. Se pronuncia I'm hoping. I'm hoping that you'll hear these prayers of mine. Ahora vamos a repasar cómo formar el tiempo condicional en inglés. El tiempo condicional expresa una acción de la cual el cumplimiento depende de una condición. Se usa para expresar acciones hipotéticas. Por ejemplo, la forma del verbo comprar es el infinitivo. Yo compraré. Esto expresa acción en el futuro. Pero no tengo mucho dinero. Si tuviera más dinero, yo compraría. La forma compraría expresa una acción hipotética. Se usa la forma en el tiempo condicional. La idea es igual en español e inglés. El tiempo condicional se usa en la misma manera en los dos idiomas. Se llama the conditional tense en inglés. En inglés es necesario usar 3 palabras para indicar una acción ocurriría. Como en el tiempo futuro necesitan una palabra para indicar la persona, una palabra para indicar la acción es hipotética y se usa la forma básica. Las personas son las mismas. I, you, y'all, we, he, she, it, they. Y se usa la misma forma del verbo, la forma básica. Pero en vez del verbo will, que indica acción en el futuro, se usa un verbo que significa acción hipotética.
Este verbo es la palabra would. Se pronuncia would. No se pronuncia la letra L en la palabra. La pronunciación es muda. No traten de leer la palabra como si fuera una palabra en español. No es posible. Necesitan escuchar palabras en inglés para saber cómo pronunciarlas. Se pronuncia would. 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 Por ejemplo, I would promise. You would promise. Y'all would promise. We would promise. He would promise. She would promise. It would promise. They would promise. Como en tiempo futuro, palabras como not, always y never van después del verbo would. I would not promise. I would always promise. I would never promise. También es posible formar una contracción negativa entre las palabras would y not. Se pronuncia como wouldn't, wouldn't, wouldn't. I would not promise. I wouldn't promise. You would not promise. O you wouldn't promise. ¿Cómo formar una pregunta en el tiempo condicional? Como en el tiempo futuro, cambiar la posición del verbo would y la persona. Would I promise? Would you promise? Would y'all promise? Would we promise? Would he promise? Would she promise? Would it promise? Would they promise? Se usan palabras como not, always, never y ever en el tiempo condicional. Would I not promise? Would I always promise? Would I never promise? Would I ever promise? Ever significa alguna vez en este contexto. Si se usa la forma would I not promise, pero es más común usar la contracción en formas de preguntas. Pero los dos son correctos, es su elección. También es posible formar contracciones en el tiempo condicional entre la persona y el verbo would. Solo agreguen un apóstrofe y la letra D a la persona en la forma escrita. No se forma una contracción para la persona de y'all. Se pronuncia I'd, you'd, we'd, he'd, she'd, it'd, they'd. I'd promise, you'd promise, we'd promise, he'd promise, she'd promise, it'd promise, they'd promise. Y se usan las palabras como not, always y never después de las contracciones. I'd not promise, I'd always promise, I'd never promise, etc. Las 12 formas que son irregulares en el tiempo futuro en español son irregulares en el tiempo condicional también. Pero tengo buenas noticias para ustedes. No hay formas irregulares en inglés en el tiempo futuro ni en el tiempo condicional. Siempre se usa la forma básica. Los ejemplos en la canción se usan estos verbos en inglés. Feel, be, let, stay, know, doubt y do. Y se usan las palabras como never, always, not y la contracción wouldn't en los ejemplos también.
Veamos los ejemplos del tiempo condicional en la canción No One. Te prometo que sabrías. I promise you would know. I promise you would know. Oh, haría cualquier cosa. Oh, I would do anything. Oh, I would do anything. Por favor, créeme que nunca dudaría de ti. Please believe me, I would never doubt you. Please believe me, I would never doubt you. Nunca te dejaría ir. I'd never let you go. I'd never let you go. Se usa la contracción I'd. I'd es la contracción de las palabras I would. A veces es posible utilizar un tiempo diferente en español que el condicional para expresar una idea, lo cual describe una acción condicional, como en los siguientes ejemplos. Pero en inglés se usa el tiempo condicional. Si permanecieras conmigo, if you'd stay with me. If you'd stay with me. Se usa la contracción you'd para las palabras you would. Un día que te sintieras sola, a day that you'd feel alone. A day that you'd feel alone. You'd es la contracción de you would. Se pronuncia como you'd. You'd. You'd feel es te sintieras. Entonces, si fueras el que compartiera mis sueños, so if you'd be the one to share my dreams. So if you'd be the one to share my dreams. You'd es la contracción de las palabras you would. Por favor, déjame ser el que signifique todo. Please let me be the one who would mean everything. Please let me be the one who would mean everything. O la persona que significaría todo. El verbo poder significa capacidad, ser capaz de, ser posible y habilidad. Saber cómo expresar los significados de este verbo en todos los tiempos en inglés es muy importante. Las formas del verbo poder en el condicional son podría, podrías, podríamos, podríais y podrían. La forma que se utiliza depende de la persona. En inglés se utilizan varias formas para expresar habilidad, pero la forma que usamos igual como la forma del infinitivo poder es to be able. To be es el verbo ser y la palabra able significa capaz. Ser capaz significa to be able. Por ejemplo, la frase quiero poder hablar inglés significa I want to be able to speak English. Poder es igual a las palabras to be able. Las formas del verbo poder en el tiempo condicional son podría, podrías, podríamos, podríais, podrían. En inglés hay dos maneras de expresar el significado del poder. La primera es usar el verbo would antes del verbo be able. Yo podría significa I would be able. Tú podrías significa you would be able. Usted podría significa you would be able. Ustedes podrían significa you would be able, etc. La segunda manera es usar el verbo parcial que se llama could. Se escribe con una letra L, pero la letra es muda.
no se pronuncia L, se pronuncia could, could, could. El significado es lo mismo. Yo podría es I would be able o significa I could. La única diferencia es que se usa el infinitivo después de would be able y se usa la forma básica después del verbo could. Por ejemplo, yo podría hablar inglés significa I would be able to speak English o I could speak English. Se usa to speak English después de would be able. Se usa solo speak English después de could. I would be able es igual a I could speak. I would be able to speak significa I could speak. Pero eso es otra lección y tengo una canción para enseñar estos conceptos. En la canción se usa la forma could en vez de would be able en los ejemplos. Nadie jamás podría amarte como yo. No one could ever love you like I could. No one could ever love you like I could. Sería posible expresar la oración con would be able y el significado sería igual. No one would be able to ever love you like I would be able. No one could ever love you like I could. Las frases son iguales. No podría pasar mi vida sin ti. I couldn't spend my life without you. I couldn't spend my life without you. Couldn't es una contracción negativa de could y not. Se pronuncia couldn't, couldn't. Y la oración con be able sería I would not be able to spend my life without you. O pueden usar la contracción wouldn't. I wouldn't be able to spend my life without you. Ahora voy a hablar un ratito del verbo haber y sus significados. Uno de sus usos más importantes es para expresar la idea de existencia de algo, una persona, situación o idea. Algunas formas son hay, habrá, habría, hubo y había. Se escribe todas las formas del verbo haber con H al principio, pero es muda y es por eso que mucha gente no se escribe con H, pero la forma correcta siempre se escribe con H. Se usa la forma I para expresar la idea de existencia en el tiempo presente, ahora o en general. Se usa habrá para expresar la idea de existencia en el futuro. Se usa habría para expresar la idea de existencia de algo hipotéticamente o cuando la existencia de algo es condicional. Se usa las formas hubo y había para describir la existencia de algo en el pasado. Hay un hombre. Hay muchas teorías. Se usa la misma forma para una cosa singular o cosas plurales en español. Hombre es algo singular. Teorías es una forma plural. ¿Habrá comida? Es futuro. ¿Habría más clases de inglés si no estuviéramos en cuarentena? Eso es condicional, algo hipotética. Hubo y había son formas pasadas. Hubo mucho tráfico ayer. Había más tiempo antes. Hay 4 ejemplos en la canción de la idea de existencia. No hay nadie que te ame como yo.
No habrá nadie que nos mantenga separados. No habría un día que te sintieras sola. Y nunca habría un momento en que no lo supieras. Vamos a ver las frases en inglés en la canción. Pero, ¿cómo expresar la idea de existencia en inglés? En inglés se usan dos palabras para expresar existencia, igual como las formas hay, habrá, habría, hubo y había. Primero, se usa la palabra there, que significa ahí o allí en español. Pero tengan cuidado, hay dos otras palabras que suenan iguales como la palabra there, pero se escriben diferentemente y tienen otros significados. La segunda palabra que se pronuncia igual es la palabra there. Cuando se escribe de esta manera, significa la contracción entre las palabras they are y significa formas del verbo be en tiempo presente, igual como las formas ellos y ellas son, sean, están y estén. La tercera palabra que suena igual, pero se escribe there, significa posesión de ellos y ellas. Es igual en uso como las palabras su o sus. Las tres palabras suenan y se pronuncian iguales, pero se escriben en maneras diferentes. Para expresar la idea de existencia en inglés se usan la palabra there y formas del verbo to be. ¿Qué son las formas iguales en español e inglés? El verbo to be tiene formas singulares y plurales en el tiempo presente, entonces hay dos formas en inglés para describir existencia. Una forma para una cosa singular y otra forma para describir cosas en forma plurales. Se usa there is para describir una cosa singular. Se usa there are para dos o más cosas. El tiempo futuro tiene solo una forma en inglés, entonces la forma igual a habrá es there will be. El tiempo condicional tiene solo una forma en inglés también, entonces la forma igual a habría es there would be. El verbo be en inglés es el único verbo que tiene dos formas en el tiempo pasado simple. Las dos formas son was y were. Hay una forma para cosas singulares y otra forma para cosas plurales. Entonces, las formas iguales a hubo y había son there was y there were. There was para una cosa o idea singular en naturaleza. There were para cosas o ideas plurales en naturaleza. Se usa la forma I para expresar existencia en el tiempo presente. No hay distinción entre una cosa singular o plural. En inglés hay una forma para una cosa o idea singular y cosas plurales. There is es la forma singular. There are es la forma para cosas plurales. Pueden formar contracción con las formas. Es muy común usar la contracción there's en vez de there is. También es posible formar una contracción entre there y are, pero su uso en forma escrita es raro. Para formar el negativo se usa la palabra no en español antes de la forma del verbo. En inglés hay tres opciones para formar el negativo en la forma singular y en las formas plurales. Para la forma singular, there is not, there's not, there isn't.
There's es la contracción de there y is. Isn't es la contracción de is y not. Las tres frases tienen el mismo significado. Para la forma plural, there are not, there aren't. Recuerden que aren't es la contracción de las palabras are y not. Repitan las frases después de mí. There is not, there's not, there isn't. There are not, there aren't. Para formar una pregunta, cambien la posición del verbo y la palabra there. Is there? Are there? Las formas negativas son is there not? Isn't there? Lo que es más común es usar la contracción isn't there? Are there not? Aren't there? Otra vez, lo que es más común es usar la contracción aren't there? Otra vez. Repitan después de mí. Is there not? Isn't there? Are there not? Aren't there? El ejemplo en tiempo presente en la canción es no hay nadie que te ame como yo. There is no one that could love you like I do. There is no one that could love you like I do. Las formas en el futuro y el condicional de haber son habrá y habría. Las formas iguales son there will be y there would be. Pero es posible formar contracciones con la palabra there y los verbos will y would. There will be es there'll be. There would be es there'd be. Repitan después de mí. There will be, there'll be. There would be, there'd be. Las formas negativas son there will not be, there would not be. Pueden usar las contracciones there'll not be, there'd not be. O pueden usar las contracciones won't y wouldn't. There won't be, no habrá. There won't be. There wouldn't be, no habría. There wouldn't be. Pueden usar la palabra never, que significa nunca, con los verbos. Nunca habrá, there will never be. Nunca habría, there would never be. Pueden usar las formas con contracciones también. There will never be, there'll never be. There would never be, there'd never be. Pueden usar la palabra always, igual como siempre, en las frases también. Siempre habrá, there will always be. Siempre habría, there would always be. Y con las contracciones, there will always be, there'll always be. There would always be, there'd always be. Para formar preguntas, cambien la palabra there y los verbos will y would. Las formas negativas serían will there not be, would there not be. Pero lo que es más común es usar las contracciones. Won't there be, wouldn't there be. Repitan después de mí. Will there not be, won't there be. Would there not be, wouldn't there be.
Un ejemplo de existencia en el futuro en la canción es: no habrá nadie que nos mantenga separados. There'll be no one to keep us apart. There'll be no one to keep us apart. There'll es la contracción de there will. Ejemplos en el tiempo condicional son: no habría un día que te sintieras sola. There wouldn't be a day you'd feel alone. There wouldn't be a day you'd feel alone. Wouldn't es la contracción de would not. Otro ejemplo: y nunca habría un momento en que no lo supieras. And there would never be a time you didn't know. And there would never be a time you didn't know. Pero en la canción, el orden de las palabras es diferente por razones de poesía. La frase en la canción es: and never would there be a time you didn't know. And never would there be a time you didn't know. Y la última pepita de información sobre la canción: es muy importante aprender cómo traducir todos los tiempos y todas las formas del verbo poder en inglés porque se usa mucho. Hay muchas formas del verbo poder en los tiempos simples en español. La forma que se utiliza depende de la persona y el contexto. Pero lo que necesitan saber es que todas las formas a la derecha significan solo una palabra en inglés, el verbo can. Es por eso que necesitan utilizar la palabra para indicar la persona. I can es igual a yo puedo, yo pueda, etc. La forma negativa es cannot, pero se usa mucho la contracción can't en vez de cannot. Para formar una pregunta, cambien la posición de la persona y el verbo can. Can I? Can you? Can y'all? Can we? Can he? Can she? Can it? Can they? Normalmente se usa la forma contraído en preguntas negativas. Can't I? Can't you? Can't y'all? Can't we? Can't he? Can't she? Can't it? Can't they? Pero es posible usar la palabra not después de la persona también. Can I not? Can you not? El ejemplo en la canción es: ¿no puedes ver lo mucho que te adoro? Can't you see how I adore you? Can't you see how I adore you? Se usa la contracción de las palabras can, not. Otro ejemplo del tiempo presente del verbo poder en la canción es: ¿no puedes ver que me estoy muriendo por ti? Can't you see I'm dying for you? Can't you see I'm dying for you? Se usa otra vez la contracción can't. También la palabra muriendo en inglés es dying, pero es muy común no pronunciar la última letra G de las formas de verbos que terminan en ing. Se pronuncia en la canción como dying, dying, dying. La palabra correcta se pronuncia como dying, pero Marc Anthony no se pronuncia la última letra. Se pronuncia en la canción como dying. Gracias por acompañarme hoy en esta lección de inglés.
Recuerden que pueden encontrar todo el vocabulario y una lectura de la canción entera en mi página web en inglesconpasión.com. Y pueden encontrar el video de la canción con traducción en mi canal de YouTube que se llama Alegría. Esta canción es buena para aprender el significado de las formas futuro y condicional en inglés, pero tengo listas de reproducción con canciones en mi canal que se utilizan estos tiempos, incluso canciones que no tengo tiempo para enseñar en mis clases. Escúchenlas y practíquenlas en voz alta, leyendo las palabras. Un día van a hablar inglés y estarán listos y bien preparados si saben todos los tiempos verbales. Nos vemos pronto.